Las leyes que hemos tratado hasta ahora se refieren a la dotación y restitución de tierras y de aguas a los núcleos de población considerados como tales, pero no contenían disposición alguna sobre la forma en que las tierras obtenidas por el poblado deben ser repartidas entre sus habitantes, verdadera finalidad de las leyes agrarias. Hasta el 19 de diciembre de 1925, fecha en que se dictó la primera ley reglamentaria sobre repartición de tierras ejidales y constitución del patrimonio parcelario ejidal, los pueblos beneficiados con alguna dotación o restitución poseían en común las tierras y aguas correspondientes bajo la administración de los comités administrativos. Pero esta situación, esencialmente transitoria, se venía prolongando exageradamente en perjuicio de los campesinos proletarios, porque en la generalidad de los casos, los comités administrativos quedaban en manos de los líderes asesorados por políticos, quienes hacían de la reforma agraria un verdadero negocio en su propio beneficio, repartiendo las mejores tierras entre quienes les convenían, imponiendo trabajos personales y obligaciones pecuniarias a los ejidatarios. Con la ley antes mencionada se pretendió remediar esta situación, pues ella estableció la forma en que deberían repartirse las tierras y aguas entre los ejidatarios y la naturaleza de la propiedad ejidal. Para la mejor realización de estos propósitos se expidió el reglamento de la ley el 4 de marzo de 1926. El 25 de agosto de 1927 se expidió un nuevo ordenamiento sobre la materia denominado Ley de Patrimonio Ejidal, que reformó la ley anterior y en el cual se introdujeron nuevas reformas en el 26 de diciembre de 1930 y el 29 de diciembre de 1932. Tomando en consideración esta ley, en su estado definitivo, ofrecen particular interés en los siguientes capítulos. Administración de los bienes ejidales. Disposiciones legales anteriores que se repitieron en esta ley establecieron que la capacidad jurídica reconocida por la Constitución a los pueblos para poseer en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan, radica en la masa de ejidatarios del pueblo. El pueblo ejercía sus derechos derivados de esta capacidad por medio del comité administrativo, el cual cesaba en sus funciones al llevarse a cabo el fraccionamiento de tierras entre los beneficiados. La representación del pueblo pasaba entonces a un nuevo organismo denominado Comisariado Ejidal, constituido por 3 miembros: presidente, secretario y tesorero. El Comisariado Ejidal tenía entre sus funciones principales la de representar al pueblo como mandatario jurídico y administrar el aprovechamiento de la propiedad ejidal, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Fomento. Un consejo de vigilancia, compuesto de 3 miembros, supervisaba los actos del Comisariado Ejidal. Fraccionamiento y adjudicación de ejidos. La Comisión Nacional Agraria era la encargada de mandar hacer el proyecto de fraccionamiento y adjudicación de ejidos, con sujeción a las reglas determinadas. En todo proyecto de fraccionamiento se separaba la zona de urbanización y los montes y pastos, así como un lote para la escuela rural y su campo de experimentación anexo. Las tierras ejidales cultivadas o susceptibles de cultivo se dividían en lotes, y según las últimas reformas introducidas en la ley, esos lotes deberían tener la extensión mínima fijada por la Comisión Nacional Agraria, de acuerdo con el presidente de la República, y en ningún otro caso podían ser menores, aun cuando el número de parcelas repartibles no correspondía al total de agricultores con derecho al reparto. Con esta disposición, se trató de corregir uno de los más grandes defectos de la organización ejidal, pues sucedía con frecuencia que entre la fecha de dotación de las tierras del pueblo y el fraccionamiento de las mismas pasaban varios años, de tal modo que el número de interesados aumentaba, o bien por defecto en los cálculos, las tierras del ejido, una vez hechas las separaciones legales que acabamos de tratar, tomando en cuenta las tierras inaprovechables comprendidas dentro de otras que sí lo eran, no resultaban suficientes para dotar a todos los ejidatarios. En estos casos se había seguido un procedimiento vicioso que consistía en disminuir la extensión de la parcela individual para que alcanzara a todos los beneficiarios con la dotación, y se llegó al extremo de dar a cada campesino lotes de tal modo pequeños que en verdad no venían a resolver el problema, pues así se lesionaba a la gran propiedad sin crear otra suficiente para satisfacer las necesidades del campesino. La ley que comentamos estableció que en caso de sobrar tierras, después de hecho el reparto con arreglo al proyecto, debían formarse zonas de reserva para colocar en ellas a los hijos de ejidatarios que llegaran a la edad reglamentaria,
y a los ejidatarios procedentes de otros ejidos del contorno donde no hubiese tierras suficientes. Cuando faltaban tierras, entonces era obligatorio para las autoridades agrarias estudiar la manera de aumentarlas, pero solo en cualquiera de estas dos formas, o convirtiendo al cultivo las tierras de pasto o de monte, o terrenos inaprovechados. Lo más lógico habría sido promover la ampliación de los ejidos, pero como la ley señalaba un plazo de 10 años a partir de la fecha de dotación para solicitarla, el legislador se encontraba limitado por su propio sistema y en aras de él sacrificaba a los pueblos, desobedeciendo de paso el espíritu y la letra del artículo 27 constitucional, porque la obligación impuesta a las autoridades agrarias para poner en cultivo las tierras no aprovechadas en él requiere inversiones de capital, construcciones de obras, etc., que difícilmente podían realizarse. Naturaleza jurídica de la propiedad ejidal. En la ley se estableció por primera vez en la legislación agraria la naturaleza de la propiedad ejidal en sentido de considerarla inalienable e inembargable, en juicio o fuera de él por autoridad alguna. Ni la ley del 6 de enero de 1915 ni el artículo 27 constitucional señalan tal limitación al derecho de propiedad ejidal, pero aparte de que este precepto faculta al Estado para imponer a la propiedad las modalidades que dicte el interés público, es evidente que la experiencia secular de México, por lo que se refiere a la propiedad agraria de los pueblos, demuestra la necesidad de imponer esas limitaciones, pues de lo contrario, la reforma agraria resultaría un completo fracaso. En poco tiempo pasarían los lotes de ejidos a poder de terceros por medio de compraventas o como resultado de préstamos de los usuarios. La ley que comentamos estableció en realidad la propiedad comunal de los pueblos sobre las tierras del ejido, con posesión y goce individual de los lotes, pues además de las limitaciones señaladas al derecho de propiedad, impuso al ejidatario la obligación de cultivar la tierra con sanción de pérdida de ella en caso de que dejara sin cultivo durante un año, sin causa justificada. Los lotes vacantes debían ser repartidos por la Junta General de Ejidatarios entre los nuevos jefes de familia, y en tanto se hacía el reparto, el lote volvía, por reversión, al pueblo. En último análisis, como en la época colonial, la entidad del pueblo es la propietaria de las tierras ejidales y los ejidatarios. Como en la misma época y como en la época precolonial, solo tienen el usufructo que se transmite de generación en generación entre sus familias.